La novela gráfica está viviendo su momento de auge en el Perú. En este reportaje de Giovanna Mezcua conoceremos algunas características de este género y veremos también el trabajo de artistas como Jesús Cosío o Rodrigo Laos. En los últimos años se ha despertado una controversia acerca de lo que significa novela gráfica, un término que apareció en los años 70 en los Estados Unidos y que además es un fascinante mundo por explorar. En esta edición sumerjámonos en esta nueva forma de contar historias. Bueno, hay una discusión actualmente sobre lo que es novela gráfica. Creo que algunos usan el término como algo conceptual, es decir, como una manera de contar que tiene que ver con el uso de personajes, una narración extensa y digamos cierta ambición en lo que se quiere presentar como cómic. Y hay otros que lo consideran más bien una descripción del formato, ¿no? Es decir, por algo se llama novela gráfica, es como una novela, un libro de narración extensa en páginas y formato que cuente una historia que tenga unidad en cuanto a lo que se está contando. Se reconoce a El Eternauta como la primera novela gráfica de ciencia ficción creada por el argentino Héctor Germán Oesterhel y el dibujante Francisco Solano López en el año 1975. Muchos autores refieren que quien acuñó por primera vez el término novela gráfica fue el maestro Bill Eisner con su obra Contrato con Dios en el año 1978. Hay diversas novelas gráficas, las hay con humor y las hay dramáticas. Algunos la identifican con la historieta de autor porque expresa con el dibujo algo que va más allá del mono tradicional, ¿no? El mono es esta abstracción de un personaje en onda humorística, ¿no? Y que cada autor tiene su propio mono. En el caso de la novela gráfica no recurre a los monitos, ¿no? Es otra forma de expresar al autor. Maus, relato de un superviviente, de Art Spiegelman, fue creada en 1991. Narra las vivencias de Wladek Spiegelman, judío polaco y padre de Art, durante el Holocausto a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Persépolis es una historia en blanco y negro escrita e ilustrada en forma autobiográfica por Marjan Satrapi. La obra relata las etapas fundamentales que marcaron su vida, desde su niñez en Teherán, durante la Revolución Islámica, hasta su difícil entrada a la vida adulta en Europa. En nuestro país, las primeras huellas de este formato fueron Selva Misteriosa, de Javier Flores del Águila, y Paco Yunque, de Juan Acevedo. En la primera vemos a seres legendarios, brujerías, sabios indígenas, en otras palabras, aventuras en medio de la Amazonía. La segunda historieta es una adaptación del bello y triste cuento Paco Yunque de César Vallejo. Algunas de las historietas que ha tenido el Cuy son novelas gráficas, cuando viaja al siglo XIX su primera historieta, ¿no? Y eso es aventura, es novela gráfica. Las fronteras son sinuosas, las fronteras son a veces difíciles de precisar, ¿no? Y yo no me hago tanto problema con el debate, no, pero sí sé lo que quiero hacer y el carácter que le quiero dar. Hoy, una nueva generación de jóvenes autores viene impulsando con más fuerza la novela gráfica. Encontramos Islas y Estética Unisex, de Rodrigo Laos, Multitudes, de Eduardo Yaguas, Rupay y Barbarie, de Jesús Cosío, y El Año de la Rata, de Martín López Lan, quien hace un mes ganó la 8ª edición del Premio Internacional de Novela Gráfica en España. Yo más me dedicaba a pintar y a partir de los 25 empecé a hacer cómics, empecé a hacer como cómics cortos. Y en el 2010 hice mi primer libro, Islas, que es una novela gráfica corta, y ahí me quedé pensando en cómics largos. Me tomó bastante tiempo hacer mi segundo libro y ahora estoy trabajando en el siguiente. Estética Unisex cuenta la vida de Gema, una estilista que solo se actualiza en los peinados que estuvieron de moda hasta los años 1994. Ella es una madre soltera que consume pastillas para calmar su ansiedad de cortarles a sus clientes algo más que el pelo.
Me interesaba mucho dibujar varios temas, los desastres siempre me han interesado y había hecho una muestra que se trataba de desastres y el fin del mundo. Y simplemente utilicé eso como algo que quería dibujar, lo metí en la historia, quería dibujar otras cosas como me interesaba visualmente mucho los peinados y la estética de peluquería y me preguntaba cómo sería mezclar eso con una historia de desastre y no sé, poco a poco fue apareciendo una historia. La historieta testimonial es otra forma de narrar. Eso muy bien lo sabe el ilustrador Jesús Cosío, quien en Rupay y Barbarie plasma los años de violencia ocurridos en nuestro país. En mi caso es documentarme casos de la vida real a través de, como dije, documentación ya existente, el informe de la Comisión de la Verdad o informe de derechos humanos sobre casos, por ejemplo, Ajomarca o Aranguay, que es una matanza que cometió Sendero Luminoso en 1985. Entonces, es adaptar eso a un guión que me permita luego explotar las ventajas que el cómic tiene, por ejemplo, el retrato de una persona, de las personas, los rasgos, la violencia física, de manera no explotativa, sino como mostrar pues la dimensión que hubo en esos hechos. La novela gráfica no es juntar imagen y texto, es que estos dos elementos se comuniquen y tengan coherencia con la idea central de la historia. Debe haber un equilibrio y, sobre todo, una justificación. Para mí el dibujo siempre tiene una preponderancia, pero no demasiado marcada en relación al texto. Creo que el texto, la historia también es muy importante. De hecho, la novela gráfica alude a que es una narración que está más allá del entretenimiento o que está más allá de la explotación comercial, digamos, ¿no? Pictorama y Contracultura son dos editoriales que se han interesado en la publicación de estas creaciones. Cada año son más las obras de autor que se aprecian en las librerías y en las bibliotecas. Este año nosotros estamos publicando historias por autoras, por mujeres, sobre temas muy importantes, como uno, por ejemplo, va sobre la reapropiación del cuerpo femenino por parte de ella misma. Es una historia de una mujer que ve una cita completamente desnuda y eso sirve como motor para ella, ¿no? Para exigir control sobre su cuerpo y a dictar las reglas, ¿no? De lo que lleva esta cita, ¿no? Otro es un diario muy íntimo y personal sobre lo que una mujer ve en un día cualquiera cuando va a la calle. Son ese tipo de historias, ¿no? Las que nos interesan, ¿no? Independientemente de las discusiones y polémicas que puedan existir con respecto a la novela gráfica, es innegable que este trabajo también es un arte y, como todo arte, merece nuestro respeto.